Bienvenidos a esta última clase del Apocalipsis. ¡Qué alegría tan grande! Hemos llegado a este punto final para que se nos diga: bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Guardar quiere decir escuchar, cumplir, llevar a cabo. Por eso hoy pidámosle especialmente al Señor que nos ilumine, que mande su Espíritu sobre nosotros para que nos empuje a actuar de la manera que Él quiere, para que seamos habitantes de esta nueva ciudad, de este nuevo cielo, para que lavemos nuestras vestiduras y podamos tener acceso y poder sobre el árbol de la vida. Por eso comencemos como siempre en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el Cordero, el vencedor, gracias por invitarnos a las bodas del Cordero. Gracias por traernos hasta este punto. Ahora podemos ver el rostro de Dios. Antes se nos mostraba lleno de ira, como si estuviera en una caja de truenos. Pero en este momento, Señor, vemos su verdadero rostro gracias a ti que has abierto los sellos, a ti que nos has abierto los ojos, que nos has permitido ver la realidad. Dios es un Dios que nos habita, pero que además quiere ser nuestro amigo y nuestro consolador. Papá Dios, gracias por secar cada una de nuestras lágrimas, por querer estar ahí conviviendo con nosotros en el dolor, el sufrimiento, el hambre, la injusticia, la calamidad y la muerte. Gracias por ser el Señor de nuestra vida. Gracias por habernos invitado a hacer este curso, por habernos invitado a conocer el libro de la revelación, que no es sino un libro para que abramos los ojos, para que te podamos ver, contemplar y estar contigo. En medio de el dolor, la persecución, la muerte, las bestias, los ídolos, todo lo que vimos. Y que en un momento determinado todo se fue, sin ruido, sin llantos, y solo quedamos tú y yo. Delante de ti, toda nuestra vida se vuelve nueva. Toda nuestra vida adquiere color, luz, calidez. Gracias, Jesús. Gracias por ser uno con el Padre, pero también uno con nosotros. Como vencedor y como Señor, como Cristo, como hermano y como amigo. Espíritu Santo, síguenos iluminando, síguenos mostrando el camino. Queremos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Queremos comprender que eso significa ser como Jesús, entregarnos como Jesús. Y de esa manera nosotros guardaremos las palabras de este libro. No se trata de sellarlas, se trata de hacer, se trata de llevar a la acción. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, empújanos, llévanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos a este punto.
y el libro del Apocalipsis se abre esplendorosamente para que el Señor nos muestre a través de Juan un cielo nuevo, una nueva tierra y que nos permita compartir, vivir, disfrutar las bodas del Cordero. Estamos en el capítulo 21, versículos 1 hasta el capítulo 22, versículo 5. Las bodas del Cordero, esta ciudad nueva, pero ¿cuáles son sus rasgos principales? La Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, la morada de Dios en los hombres, el paraíso que renueva esa visión del Génesis y una humanidad que se hace mesiánica como Jesús, una humanidad que ya se vuelven humanos, verdaderamente, perfectamente humanos. Y por eso se vuelven como Jesús, con posibilidad de salvar a los demás. Esta nueva humanidad no es por destrucción. Esta nueva ciudad, este nuevo cielo, esta nueva tierra, no es por destrucción. No es que lo acabe Dios, sino que lo ha hecho trascender. Es verdad que la visión la vamos a ver bajando del cielo, porque tiene que ver con hechura divina, y así nosotros lo interpretábamos. Recuerda que siempre, desde el punto de vista incluso religioso nuestro, todo lo que viene de Dios viene del cielo. Pero a la hora de la verdad tenemos que tener la claridad, lo que viene de Dios está aquí. Está presente en medio de nosotros. Aquí es esta nueva ciudad y este nuevo cielo. La visión de la nueva ciudad consta de una visión, una interpretación que hace el ángel y luego Dios nos confirma la visión. Está en Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 8. Comencemos con la visión. Dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Así comienza, y estas palabras están tomadas de Isaías en el capítulo 65, versículo 17 y 66, versículo 22. Pero también la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 13, hablaba de esta misma visión. Te invito a que vayas a los textos y los corrobores. Es una nueva ciudad que reasume y supera Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Es una nueva creación de Dios. Digamos, esa antigua creación tuvo muchos problemas y por eso Dios tiene que intervenir. Las ciudades habían fracasado. Recordemos, Babel, la ciudad de la prostituta. Siempre en el judaísmo se esperó una buena ciudad, signo de la unión de Dios y la justicia entre los hombres. La Santa Jerusalén bajada del cielo, bajada de Dios. La Santa Jerusalén transformada de las manos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el Apocalipsis, en esta etapa final. Esta nueva ciudad, regalo de Dios como don de Dios, ya lo habíamos visto en el capítulo 3, versículo 12, que se había prometido a los vencedores. Y por eso tú y yo, que somos vencedores en Cristo, estamos en esta nueva ciudad, vivimos en esta nueva tierra, con este cielo nuevo. No es algo que es imposible, es algo que se hace a través de la intervención de Dios en nosotros. ¿Y qué pasa con la iglesia? La novia está adornada como si fuera una novia, pero a punto del altar. Si vemos en Génesis, en los capítulos 1 al 4, todo debía salir bien. O sea, todo estaba bien, todo había sido creado para bien, pero resultó ser prostitución, violencia. Ahí no había amor. En cambio aquí
hay amor adornado, armonía y un noviazgo que va a durar muchos años. El hombre nuevo es un signo del cielo. Pablo, en otro contexto, nos dice que el primer hombre resultó ser terreno, violento, pero que el segundo hombre creado por Dios es espiritual, es signo del mismo Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 49. Pensemos, este hombre que es signo de Dios va a ser aquel que haga las obras que Dios le manda hacer, o más bien que Dios le invita a hacer, y por eso termina siendo signo de Dios. Cuando hablábamos de aquella antigua ciudad y cómo fue destruida, ¿recuerdan cómo caíamos en cuenta de que no es la ira de Dios, no es Dios el que destruye, sino que son las mismas bestias las que producen la destrucción, la autodestrucción? Pero es que esta nueva ciudad, esta nueva tierra, le pertenece a Dios y a los hombres. Y en esta nueva ciudad se alcanza esta meta de esperanza y de seguimiento de Jesús. Nosotros que lo hemos seguido, sabemos bien que esta historia nuestra terminará en cumplimiento de su voluntad, cumplimiento de su amor en nosotros y de su acción en nosotros. Me llama la atención cómo ocurre una metamorfosis en la novia, que termina siendo la iglesia, porque recuerden, en el capítulo 12, lo primero que veíamos era una mujer en dolores de parto. Después, una mujer perseguida que es llevada al desierto. Pero por último, es la novia. Es como que este proceso de una vida difícil, conflictiva, de una persecución, pero que sigue siendo un proceso de crecimiento, termina siendo simpático porque a la vez es como si fuera decreciendo, o sea, nos vamos rejuveneciendo. Y eso es verdad. Incluso yo recuerdo mucho cuando me encontré a una persona que hace mucho tiempo no me conocía y me decía, pero es que tú te ves como rejuvenecida. Yo le dije, tal como la novia del Apocalipsis. Y es que eso es lo que pasa. O sea, de una mujer en muchas dificultades viene a resultar una novia adornada, rejuvenecida, con todo ese amor y esa ternura para encontrarse con su esposo. Ahora vamos a hablar de la interpretación de la visión que le da el ángel. Y en esta interpretación necesito que se aprendan una palabra y que de este curso salga esta palabra de sus bocas como una de las tantas cosas que ya aprendieron. Somos tabernáculo de Dios, pero la palabra que quiero que se aprendan es Shekinah, morada de Dios. Él ha querido que nosotros seamos su tabernáculo, su templo. ¡Qué bien lo entiende Pablo! Somos templos de Dios. Y cuando dice, por ejemplo, ya no soy yo el que actúa, sino es Cristo quien vive en mí, es ese el verdadero concepto que Dios quiere que nosotros comprendamos. A veces hablamos de Dios como si viniera caminando con nosotros, o sea, es afuera de nosotros. Ay, no, amigos, esa no es la concepción que Dios quiere que nosotros tengamos de su presencia en nosotros. Él no está a un lado, Él está en ti, contigo, es en ti. Cuando hablamos de Shekinah, el concepto de templo, que era muy exterior, ese templo donde estaba la presencia de Dios, se une con otra cosa que es muy importante en el Antiguo Testamento, la alianza. Entonces, el templo y la alianza
que la alianza termina siendo una relación esponsal, una relación de noviazgo, de bodas, se unen y se vuelven una sola cosa, la Shekinah, la morada de Dios en nosotros. Ellos serán sus pueblos. Durante muchos años, Israel se sintió exclusivo de Dios. Pero en el Apocalipsis comprendemos este tema de universalidad, de amplitud a todos los pueblos de la tierra. Antes se decían, tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Y ahora tenemos que decir, tú serás mi Dios y nosotros seremos tus pueblos. Porque eso no es exclusivo de uno, sino que somos todos los pueblos del mundo los que tenemos esta bendición de que Dios sea nuestro Padre, nuestro Dios que habita en medio de nosotros. Enjugará toda lágrima. Estamos equivocados si creemos que hemos sido creados para el dolor. No, hemos sido creados para el gozo. Nos hicieron para la alegría, la felicidad. Y si por alguna razón de la vida tenemos dolor, tristeza, angustia, el mismo Dios se ocupará de secar nuestras lágrimas. No adoren a la bestia, esa es la petición de Dios. No tengamos miedo a la venganza de la tierra, a lo que puede pasarle a las bestias cuando se enfrenten unos con otros. Lo más importante es que nosotros sepamos que Dios no es una idea, no es pura trascendencia, Dios es un amigo. ¿Recuerdas cuando entendíamos que Apocalipsis al final será la revelación de Dios tal cual es? Es que lo veíamos en una de las clases. Lo veremos tal cual es. Si en un momento determinado creímos que era ira, truenos, relámpagos, terremotos, incendios, de pronto se nos quitan las vendas de los ojos y lo vemos tal cual es. Amigo, cercano a los hombres, tan cercano, que le puede secar sus lágrimas. El Apocalipsis pienso que es para todos los públicos. Y definitivamente, si vemos pues esta imagen de esponsal, de la novia y el esposo, puede ser un poquito compleja para algunas personas. O también la ciudad esposa puede ser muy compleja, pero Dios nos ayuda y es maravillosa y nos pone esta imagen, Dios amigo. Y ahí sí entramos en confianza todos. Todos podemos estar ahí tranquilamente. Si había, de pronto para unos fue muy fácil comprenderse como la esposa, pero para otros no. Entonces, esto del Dios amigo nos hace comprenderlo verdaderamente tal cual es. Y ahora la confirmación de Dios. Juan ha visto la visión. El ángel la ha interpretado. Pero ahora, Dios, el que llamábamos el sentado, vuelve y confirma. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y esto nos permite comprender que Dios no es el anciano que nosotros teníamos en nuestra imaginación, ese anciano sentado en el trono. No, Dios es el que construye el futuro con nosotros. Dios es el que hace las cosas nuevas. Y miren de qué manera lo hace y lo dice. Escribe. Estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando decimos que son fieles es porque son dignas de fe, porque debemos creer en ellas. Y cuando hablamos de verdaderas es que por el contrario de toda la mentira, de
todo el engaño de la prostituta, de las bestias, está la palabra verdadera de Dios, esa que presenta el jinete vencedor. Se han cumplido, se han realizado las palabras de Dios, el tiempo se ha cumplido, las profecías desde antiguo se han cumplido, como lo decía la voz de la séptima copa, gegonen, que es la palabra en griego, se ha hecho, se ha cumplido. ¿Qué es lo que nos ofrece el alfa y el omega? El principio y el fin de los tiempos. Nos ofrece agua de la vida, nos promete una herencia y nos hace sus hijos, o sea, nos permite tener familiaridad con Él. Pero vamos a dejar hasta este momento, vamos a hacer una pausa para que nosotros contemplemos el hecho de Dios, confirmando para nosotros que las profecías, que las promesas, que todo lo que te promete en la vida a ti se cumple y se cumplen de verdad.